La paz del Señor, queridos hermanos, damos gracias al Señor por poder estar aquí, venciendo las inclemencias, las adversidades, pero gracias a Dios que podemos estar. Y el Señor se está manifestando con su gracia y con su poder. Es hermoso estar y sentir la presencia de nuestro Dios, porque ella nos da fuerza, renueva nuestro ser para poder continuar avanzando hasta aquel día glorioso que el Señor nos lleve a su presencia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versos 7 al 8. Y mientras usted lo está buscando, un poco de historia introductiva para poder compartir y entender el pasaje. El pueblo de Dios se había apartado de él, se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Pero muchas veces nos pasa a nosotros, nos olvidamos de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y esto fue un motivo por el cual Dios estaba anunciando a través de diversos profetas, generalmente los profetas menores, los profetas mayores, de lo que iba a venir acerca de su pueblo si su pueblo no se volvía a él. Pero estos en este tiempo estaban camuflando la espiritualidad vacía, esa espiritualidad aparente, con algunos ritos religiosos, con cosas que ellos podían ofrecer, sacrificios, holocaustos y demás. Sin embargo, la desobediencia, todo eso que marcaba este estado de decadencia espiritual, no podía ser tapado con esos rituales, con esas adoraciones, porque había corrupción, había ambición desmedida del poder, había maltrato a los pobres y otras tantas cosas más que a Dios le desagradaban. Y entonces la pregunta era, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios? ¿O cómo agradar a Dios? Y el profeta Miqueas es mandado a decir estas palabras a este pueblo y hace una serie de preguntas. En el verso 7 dice así: ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Será esta la forma que yo puedo agradar a Dios? ¿Será esta la manera que yo me puedo acercar a Dios? Acá mostramos una diferencia entre lo que es la fe aparente o la fe religiosa de la fe verdadera. La fe religiosa se basa en hechos, en obras, en cosas que nosotros podemos ofrecerle a Dios, pero nada puede satisfacerle a Dios si no andamos en su voluntad. Y por eso la fe verdadera contrasta con este tipo de fe, porque
la fe verdadera se basa en buenas relaciones primero con Dios, después con los demás y después con nosotros mismos. Y ellos no habían mantenido esta premisa de la fe verdadera. Ellos seguían en sus caminos, se olvidaron de Dios, no le obedecían, no le prestaban atención y tampoco hacían su voluntad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? Hermanos, Dios no quiere ritualismos. Dios no quiere tampoco religiosidad aparente. Dios no quiere sacrificios. Le fue dicho por medio de Samuel a Saúl. ¿Se agrada a Dios tanto de los sacrificios, de la grosura de candela? ¿No es mejor prestarle atención y obedecer? Eso es mejor que poder hacer algo de estas cosas para seguir en nuestros caminos. Él quiere que prestemos atención a su palabra y Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Venimos aquí para aprender cómo podemos agradar a Dios. Porque si Dios se agrada de nosotros, está escrito, Él nos va a bendecir. La bendición de Dios va a estar con nosotros. Dios se agrada y nos bendice. Dios nos hace sentir completos, satisfechos. Dios suple lo que necesitamos. Pero si nosotros camuflamos una espiritualidad aparente, entonces nosotros vamos a desagradarle a Dios. Y cuando le desagrademos a Dios, aunque haya prosperidad económica y haya otras cosas, vamos a pasarlo mal. Vamos a sentirnos insatisfechos, sin paz, sin gozo, sin alegría, sin esperanza. Pero nos conviene saber que Dios se agrada de aquellos que hacen lo que Él les dice. Y en esta mañana, el verso 8 nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Porque Jesucristo ya pagó en la cruz, con su sacrificio, lo que nosotros necesitábamos. Él conquistó nuestra salvación en la cruz. Y nunca debemos olvidarnos de esto. Por eso está la cena del Señor, para hacer memoria, para recordar, para agradecer. Porque esto es lo más importante de nuestra vida. Jesucristo ya pagó el precio de nuestro rescate. Y ese sacrificio agradó a Dios de tal manera que es lo único que le agrada, el único sacrificio que le agrada es ese. Y el otro sacrificio que le agrada es que nuestra vida esté rendida a Él. Que el Señor nos ayude. Y el verso 8 nos aclara, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. Tres cosas para hacer justicia, misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Esto es para nosotros los que creemos, los que hemos creído
recibido al Señor en nuestra vida, le hemos permitido la entrada, y ahora por esa gracia nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios porque Dios tiene especial cuidado por nosotros. Esta mañana creo que todos acá pertenecemos a ese pueblo. ¿Cuántos pertenecen a ese pueblo de Dios? Es importante. Y como pueblo de Dios no podemos ni debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ellos se olvidaron y quisieron tapar con religiosidad. Una religiosidad que era vacía. Pero eso no le agrada a Dios. Dios le agrada que tengamos una fe verdadera. Y con esa fe verdadera nosotros podamos acercarnos a Él. Y Él se va a agradar. Y la bendición de Dios no se va a apartar de nuestra vida. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? Primero, hacer justicia. Los gobernantes del pueblo de Dios eran injustos. Parece ser que la historia vuelve a repetirse. Estamos en un mundo plagado de injusticia. La injusticia corre por las calles. El apóstol Santiago escribe en su carta clama, el jornal de los obreros, clama por justicia, clama por esa justicia que no viene, que no se manifiesta, está en todos lados. Y muchas veces en el pueblo de Dios no hacemos aquello que Dios nos ha dado. Porque Él nos ha hecho justicia de Dios en Él. En 2 Corintios capítulo 5, 21, nos dice estas cosas, que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Pero el hermano decía, el Señor nos ha declarado justos, nos ha puesto en la posición de justos. Y como estos somos justificados por esa fe, la fe verdadera, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz? Si no la tienen, búsquela, porque acá está el autor de la paz. Acá está el consumador de todas las cosas. Y Él quiere darme su paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos, guarda nuestra alma en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, como hemos sido puestos en esta posición de justicia, no podemos hacer lo mismo que hace la gente que no conoce a Dios. Tenemos que vivir de una vida diferente, una manera diferente. Hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es hacer lo correcto. Es hacer lo que Dios nos manda hacer. Es hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Hacer justicia es darle a Dios lo que corresponde y darle a los demás también lo mismo. Cierta vez, está registrado en los evangelios, mandaron unos religiosos, los religiosos mandaron a personas a preguntarle a Jesús: ¿es lícito pagar los impuestos al César?
Lo hicieron para tentarle. Ellos les gustaba buscar a Jesús alguna falla, algo en el cual pudieran acusarle. Y Jesús miró la moneda y les dijo, ¿qué? ¿De quién es esta cara? ¿Del César? Bueno, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Eso es hacer justicia, es actuar con corrección. La justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Hoy a lo bueno se le dice malo. Y a lo malo se le dice bueno. Pero nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios en esta mañana? Denle gloria al Señor, hermano. Tiene un privilegio muy grande de estar en la presencia del Señor. La justicia es lo que debe caracterizarnos. No debemos hacer trampas. No debemos sacar ventaja. No debemos hacer cosas indebidas. Debemos mostrar la luz de Dios en todo tiempo para alumbrar a una generación que se pierde en medio de las tinieblas. Hay un viejo himno que dice, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a poder hacer captar la atención de esas personas que no conocen a Dios? Practicando la justicia. Y Dios nos va a ayudar. Dios va a estar con nosotros. Y Dios también nos va a bendecir. Segunda cosa importante que Dios nos pide. Amar misericordia. Él quiere misericordia y no sacrificio. Así lo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es la voluntad de Dios ejercida hacia nosotros los pecadores. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y por la misericordia de Dios estamos acá. No es por otra cosa, sino por su gracia, por su misericordia. El Señor nos ha traído en esta mañana para recibir su palabra, para adorarle, para bendecirle, para alabarle, para glorificarle. Es importante que esa palabra quiere decir también que el corazón de Dios se pone sobre la miseria humana. Y es el amor que trasciende. Ahora hemos alcanzado misericordia. Debemos ser misericordiosos y compasivos. Misericordioso es amar, es hacer obras con aquellos que lo necesitan. La compasión es ponerse en el lugar de la persona, comprenderlo, no rechazarlo, no ignorarlo. El trato amable, la amabilidad ha desaparecido. Y nosotros debemos marcar la diferencia.
Debemos ser amables. Debemos tener misericordia también de aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, de aquellos que nos blasfeman, de aquellos que nos rechazan, de aquellos que nos dejan olvidados, que nos dejan de lado. Es importante que esto es un deber, demostrar el amor de Jesucristo a los que sufren, a los que padecen, a aquellos que están en una miseria espiritual y en una miseria material. Que Dios nos ayude y nos alcance gracia. Hermanos, queridos, el deber de ser misericordioso debe centrarse en la vida de Jesús. Pensemos en los leprosos en el tiempo de Jesús. Excluidos de todo, de su familia, de las relaciones sociales. Estaban excluidos de la religión, excluidos de la iglesia. Era una enfermedad tremenda. Era la antesala de la muerte. Sin embargo, muchos los rechazaban. Tenían el deber por la ley de Moisés de decir inmundo, inmundo cuando alguien se le acercaba. Pero algunos que tenían fe verdadera vencieron las barreras y se acercaron a Jesús. Y Jesús no los echó. Porque Él dice que al que viene a Él no le echa fuera. Jesús no los rechazó. Jesús los miró con ojos de misericordia. Y en Mateo capítulo 8, verso 1 dice que cuando Jesús bajó del monte, le seguía mucha gente. Y un leproso vino y se acercó a Él. Y postrándose, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo su mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Eso hacía Jesús. Jesús los recibía. Jesús tenía misericordia de ellos. Jesús los tocaba. Y Jesús los sanaba. Qué maravilloso Jesús. ¿Alguien necesita misericordia? En esta mañana, búsquelo. Está acá. No se vaya así. Decirle: Señor, ten misericordia de mí. Pero requiere que eso que Él hizo, sus discípulos, nosotros, su pueblo, haga lo mismo. Vino un maestro de la ley a preguntarle a Jesús cómo iba a entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, un diálogo con él, y en ese diálogo él insiste para justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Entonces aparece la parábola del buen samaritano. Y le cuenta que alguien que transitó un camino indebido, peligroso, descendió del planeta Jericó y en un terreno violento, había ladrones, como los hay hoy, que aprovechan las circunstancias, lo dejaron mal herido, le despojaron todo. Y pasaron dos religiosos, un levita y un principal de la sinagoga. Los dos vieron que estaba ahí, pero no se bajaron, siguieron su camino. Pero vino un buen samaritano. El samaritano era figura de un despreciado por los judíos. No se podían ver. Y él lo vio, tirado en el camino, con la sangre que corría y se derramaba sobre la tierra. Y él se enojó, lo curó, lo vendó, lo llevó al hospital y pagó su cuidado. La pregunta fue, ¿quién de estos tres actuó correctamente? Y él no quiso nombrar que fue el samaritano. Él dijo, el que usó de misericordia. ¿Qué le dijo Jesús? Andá y haz lo mismo. Hermanos, ¿qué nos dice Jesús en esta mañana? Que vayamos y hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Él es el buen samaritano. Él nos vio perdidos, nos vio ahí desangrados, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos sacó de ahí, de lo profundo, a muchos, y nos curó, nos vendó y nos puso al cuidado en su iglesia, en su pueblo, para que nosotros hoy disfrutemos de esta maravillosa presencia del Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Debemos usar misericordia. Esto no es nada a Dios. La justicia, la misericordia. Y después dice, caminar humildemente con Dios. El Señor Jesucristo llegó a este mundo en un ambiente muy diverso, muy peligroso. La cultura y el arte estaban influenciados por los griegos. Eran los mejores, eran altivos, se jactaban de lo que ellos hacían, eran orgullosos. El fariseísmo era altivo, mostraba la altivez, se comparaban con los demás, se jactaban que ellos tenían la verdadera forma de adorar a Dios, se jactaban de tantas cosas,
¿Qué hacían? Que a los ojos de Jesús le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero podridos están por dentro. Era una religión aparente. Y ellos eran antiguos y orgullosos. Los romanos, con sus imponentes armas, trajes, caballos, ejército, eran antiguos también. La historia de Miqueas fue hacia un pueblo que era orgulloso, un pueblo que estaba minado por estos gobernantes que vivían bajo los placeres que conseguían de la opresión a los pobres, del maltrato, del despojamiento. Todo eso estaba manifiesto en ellos. Jesús apareció de otra forma, en un hogar humilde. No había lugar para él en el hospital. No había nada que exhibir. Un pesebre. Ahí nació Jesús. Un hogar donde la humildad era notoria, pero la espiritualidad y la fe verdadera estaba por sobre todo eso. Todo eso hizo que Jesús caminara humildemente. Cuando le ofrecieron ser el rey, él dijo: mi reino no es de este mundo. Él dijo que los animales tienen guarida, que las aves tienen su nido, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y vemos todo esto que se genera tras Jesús. Trajo un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje que trajo gozo, alegría al corazón de aquel que lo escuchó. Pero muchos lo rechazaron, muchos se burlaron y así le crucificaron. Pero los que le aceptaron, aquellos que le creyeron, recibieron vida.